creo que estamos viviendo un momento que podría suponer como la creación de un minuto de lucidez para entender muchas de las cosas que nos pasan. Yo creo que durante la primera oleada del virus, no sé, sé tu sensación, y durante el confinamiento yo sí que tuve la sensación de que había muchas cosas que de repente como que se desvelaban, pero yo creo que es tan potente la maquinaria digamos, de los imaginarios colectivos que ocultan las cosas, como que tengo la sensación de que se vuelven a oscurecer, ¿no? Que se vuelven a esconder. De todos modos, sí que es cierto que sobre todo la primera parte de la pandemia y del confinamiento yo creo que desveló de una forma tan grande la fragilidad brutal y el riesgo tremendo al que estamos las personas sometidas, ¿no? Y la trampa de civilización en la que estamos inmersas, que yo creo que ha supuesto como un antes y un después, un choque importante para mucha gente. No sé cómo lo ves tú con lo que tienes alrededor. Pues prácticamente igual, ¿eh? Un breve lapso de tiempo de lucidez, donde sí, donde vimos realmente dónde estábamos viviendo, y yo creo que se habría una posibilidad de aprender y creo, aunque sea pesimista, ¿no? Decirlo, que esa posibilidad se cierra, es decir, que la respuesta sistémica, como decías, es hacernos pasar por todo aquello que de repente, ¿no? Y repentinamente nos hicieron descubrir en qué mundo realmente existente vivíamos, plagado de desigualdades, de injusticias y de violencias, pero que ese paréntesis de lucidez e incluso, ¿no?, de solidaridad, de redes comunitarias, lo van a pretender cerrar como si aquí no hubiera pasado nada y no hubiera cambiado nada. Y lo otro, como paradoja, de que la condición humana está dispuesta a asumir una realidad, por decirlo así, es que todo lo que han dicho los movimientos sociales emancipatorios, los modelos alternativos, en los últimos 50 años, pues ni la reflexión crítica, ni la racionalidad científica, ¿no?, ni el compromiso lo podía haber puesto en el centro de la vida y en el centro de la agenda. Claro, ahora hablamos de colapso ecológico, de crisis de los cuidados, las crisis simultáneas o consecutivas que vendrán también en lo social, y tengo esa sensación de que no, por decirlo como lo diría Riesman, que no queremos asumir, nos negamos a asumir lo que ya sabemos, porque si lo asumiéramos implicaría actuar en consecuencia y saber que estamos sentados sobre un volcán, ¿no? Y en cambio esa pulsión sistémica rápidamente pretende volver a una falsa normalidad que era, que era la anterior. Y es relativamente y absolutamente preocupante. Si se puede abrir una petita grieta estrecha por donde poner un poquito de luz entre la oscuridad. Y al mismo tiempo también, eh, pues, eso, ¿no? Que en las peores condiciones también hemos visto lo mejor de la condición humana. Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, yo iba un poco también por ahí ahora porque o sea, yo creo que es verdad que se está produciendo un cierre sistémico, un cierre de régimen, por así decir, que intenta cerrar pues, por la vía, diría yo, de las falsas soluciones, ¿no? De falsas soluciones en lo ecológico, también en lo social, que aspiran a resolver los problemas que tenemos pues, con las mismas recetas que los han venido creando en los últimos siglos, pero sobre todo en los últimos decenios, ¿no? Pero yo sí que tengo la sensación, y en estos últimos días que estoy trabajando así bastante con muchos colectivos y con grupos de gente que se organizan pues por abajo, al margen de partidos políticos, incluso al margen también de los propios movimientos sociales clásicos que hemos venido constituyendo, tengo la sensación de que sí que se abren esas grietas. Es decir, como que cada vez hay más personas que están en proceso de búsqueda, de asumir, como planteaban los jóvenes de Fridays for Future, por ejemplo, que para mí ha sido un movimiento muy potente, de los más potentes que han salido últimamente así por abajo, de asumir que como vamos, vamos mal, que se niega el presente y el futuro a muchísimas personas y que es necesario explorar y buscar por otros lados, ¿no? Yo creo que esa grieta está abierta. Lo que pasa es que tengo la sensación de que la grieta se abre en espacios, desde luego, no habitados por la política institucional, pero tampoco habitados por los movimientos sociales clásicos, que yo creo que están
estamos en este momento en un momento de adelgazamiento y también de cierta pérdida del qué hacer, ¿no? Quizás los periodos de los ciclos últimos de movilizaciones han sido tremendamente desgastantes para muchas de las personas que estaban involucradas, ¿no? Y ahora yo tengo la sensación, fíjate, de que alrededor, por ejemplo, de centros de atención primaria de salud, alrededor de un cierto movimiento social vecinal renovado que no sigue las pautas de los anteriores, ¿no? De la propia, pues las redes que trabajan, por ejemplo, contra la pobreza energética, es decir, precisamente los espacios que están tratando de abordar la precariedad más básica y más cercana a la gente, son espacios que se están abriendo a mirar, digamos, la crisis desde una perspectiva más sistémica, ¿no? Y que buscan de alguna manera cómo salir, ¿no? Y luego lo que tú estabas señalando, que a mí me parece que es clave, ¿no? Y a mí, que estoy un poco, el otro día leí un artículo de una entrevista que le hacían a Amador Fernández Sabater, donde decía que él está muy en clave de mirar la potencia y mirar dónde hay potencia para poder trabajar con ella, y yo creo que yo estoy también en ese punto, ¿no? Y claro, el rearme comunitario que ha supuesto la pandemia ha sido muy potente. Es verdad que ha habido policías de balcón, es verdad que tenemos una importante polarización, pues misógina, racista, pero han sido muchísimas las personas organizadas y no organizadas que decidieron dar un paso al frente y decir, me quiero hacer cargo de otras personas. O sea, siento el deseo y a la vez la obligación, el deber de hacerme cargo de otras personas. Y yo creo que eso es muy potente, ¿no? Incluso la propia distancia física, por una parte se ha impuesto, pero por otra parte la que nos hemos impuesto nosotras mismas a la hora de cuidar a nuestras abuelas, nuestras madres, es decir, a la gente más cercana que no queríamos que se contagiara, es un ejercicio de amor bestial, ¿no? Es decir, dentro de la propia distancia física. Entonces yo creo que en esos espacios que ahora mismo se preocupan por un lado de atender lo más cotidiano, las condiciones de vida más cotidianas, cómo mantenerlas, pero por otro lado intentan buscar soluciones que vayan más allá, sí que hay grietas bien interesantes para trabajar. Yo sí, además creo que voy a citar a alguien que se llama Yayo Herrero, que creo que también, ¿no? Esta primavera con Esquina Roca nos recordó una cosa que durante muchos años, y especialmente en estas 4 décadas de ideología neoliberal, nos habían hecho olvidar y que era un básico, ¿no? Que es que somos ecodependientes e interdependientes, ¿no? Y que lo que más ha deteriorado el neoliberalismo ha sido ese vínculo social comunitario, y yo creo que es verdad que ha nacido, como siempre bien decías, en los márgenes, ¿no? Eso se está dando hoy en los márgenes y están conviviendo dos realidades muy distintas, ¿no? Incluso haciendo el péndulo de lo político, si el 15M en las plazas fue un deseo colectivo, ¿no? de buscar alternativas, el otro péndulo del populismo, ¿no? De este populismo de derechas, es precisamente buscar un culpable para matarlo, ¿no? O sea, las ganas de matar a alguien, y las ganas de cambiar o las ganas de matar a alguien. Y eso convive, creo que va a convivir en nuestras sociedades, y en este caso en la sociedad europea, que no deja de ser una sociedad privilegiada en el mundo tal como es. Pero yo creo que sí, que además los movimientos también, como decías, también estamos en esa fase difícil, complicada. Ha habido otros ciclos, a pesar de que, como bien decías, poner la vida en el centro o cuidar el planeta, lo decían en septiembre del 19, antes de ayer, las huelgas de los jóvenes por el clima, y poner la vida en el centro lo decía muy poquito antes, ¿no? de la pandemia, pues la tercera huelga feminista en el Estado español y en muchas partes del planeta. Claro, yo creo que la pregunta es ese colapso, ¿no? de cuánta potencia va a haber, ¿no? Y si esa potencia va a ser Claro. suficiente, si vamos a llegar a tiempo. Pero creo que además siempre hay que mirar las cosas en la dialéctica ausencia-presencia. Suerte que ha pasado eso, porque es lo mejor, y realmente yo creo que es la palanca, ¿no? O la grieta por donde podemos hacer, ¿no? Las alternativas pues mucho más visibles y mucho más vivibles, que creo que también es importante. Y además me ha recordado mucho, ahora que miramos atrás, ¿no? con esos avisos anticipados, de que todo esto no sea un mal spoiler de lo que hemos vivido, de lo que va a venir.
esa especie de dilema global entre la cooperación humana o Mad Max, ¿no? Creo que Polanyi también lo explicaba muy bien, ¿no? Que la mercantilización de todo era una distopía nihilista absoluta y totalitaria, ¿no? Donde todo era mercado y todo era dinero y todo era ganancia, y en cambio él también decía que ese proceso no se iba a dar sin resistencias sociales y sin mecanismos colectivos de autodefensa que se iban a negar a mercantilizarlo todo, hasta los afectos, ¿no? Los vínculos o las relaciones. Y en cambio sí que veo que ya hemos visto, ¿no? Si la pandemia era, por decirlo así, sociosanitaria, toda la gestión ya ha sido política. Y la respuesta ya no cae del cielo, la misma forma que la COVID-19 no cae del cielo, cae, ¿no? De una degradación ecológica producida durante muchos años, y la pregunta es cómo podemos cambiar, ¿no? esa respuesta en un sentido casi como lo han escrito en Pandemocracia, ¿no? Javier Padilla, que creo que lo explica muy bien, ¿no? Toda pandemia tiene sus cuatro etapas, y lo más importante es el substrato donde se desarrolla y se produce el contagio, la respuesta y la reconstrucción, y qué nuevo sustrato, ¿no? Para afrontar las que vendrán. Y eso está todavía por construir. Y creo que sí, creo que tenemos que volver a las tangentes, pero no en negativo ni en autoexclusión, ¿no? Sino que creo que cada derecho civil, cada derecho social, cada derecho democrático, cada garantía jurídica, en verdad se ha construido siempre desde afuera, ¿no? Y después ha ido centrándose en la agenda. Y no tendríamos lo que tenemos, la fragilidad de las libertades que tenemos, sin muchísimos fracasos anteriores y luchas larguísimas que han costado muchísimo, ¿no? Conquistar. Sí, sí, yo ahora estaba acordándome estos días atrás. Yo había leído en inglés el libro este de Rebecca Solnit, de Un paraíso en el infierno, ¿no? Y como mi inglés no es especialmente maravilloso, digamos que había entendido bien todo en diagonal, pero ahora me lo acabo... Ah, mira, es que es súper potente, ¿no? Me lo acabo de leer ahora en castellano, y aparte, bueno, de haber disfrutado mucho más de cómo escribe, porque la verdad que escribe súper bien esta mujer. Pero yo creo que es muy potente lo que cuenta, ¿no? Es decir, yo no sabía que existía, claro, existen campos de conocimiento de las cosas más variopintas, ¿no? Pero que existía un área de la sociología que se llamaba sociología del desastre. Y ella viene a recoger un poco todo lo que ese campo de estudio ha generado en los últimos años, ¿no? Y lo que viene a plantear es que en cada situación de desastre, en cada situación en la que se produce una degradación de las condiciones de vida brutal, es cierto que surgen algunas, digamos, respuestas violentas, totalitarias, excluyentes, pero hay una gran cantidad de personas que de repente se articulan y responden al desastre a partir del apoyo mutuo, de la cooperación, a partir de la autodefensa colectiva, ¿no? Y yo creo que eso es absolutamente importante. No quiere decir que ese punto álgido, digamos, del apoyo mutuo, de salir a la calle, ocuparse que viene a ser como una especie de espacio liminal, como un espacio de estos ahí que está, un espacio de éxtasis comunitario, por así decir, se mantenga en su punto álgido todo el tiempo. Pero sí que creo que politiza, que crea las condiciones adecuadas para que en momentos de dificultad se pueda tirar más por la cooperación que por las luchas entre todos, ¿no? Y yo creo que ahí en ese elemento hay una potencia grande, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención y que he tratado de... Vamos, mucha gente ha tratado de ponerlo de manifiesto, ha sido ver durante el periodo de confinamiento hasta qué punto era visible la trampa de civilización en la que estamos, ¿no? Es decir, fíjate, en el periodo de confinamiento, de repente bajaron los indicadores de contaminación, es decir, mejoró la calidad del aire brutalmente en todas las ciudades, ¿no? Por otro lado, coyunturalmente bajaron las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, comprobándose que efectivamente había una correlación, como venía planteando el movimiento ecologista desde hace siglos, siglos no, décadas, entre el crecimiento económico, este crecimiento económico y las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a la vez, mientras era posible respirar mejor y con más calidad, insuficiente a mi juicio, pero hay que ver que de repente prohibió despedir, prohibió cortar la luz,
prohibió cortar el agua, aprobó unas prestaciones de desempleo para empleadas domésticas que anteriormente no existían, prohibió temporalmente los desahucios. Lo que quiero decir con esto es que era como fácil ver que en el periodo de normalidad, cuando todo va bien, parece que esas medidas que protegen a la gente y hacen que podamos respirar sin enfermar no son posibles, no son viables, y en el periodo de excepcionalidad, en el periodo de desastre, parecía que sí que lo eran, que aquello que se había pedido tanto tiempo y nunca se había conseguido, de repente sí que se podía hacer, ¿no? Si a mí alguien me hubiera dicho que ver que la salida de un informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire en las ciudades me iba a dar rabia, porque evidenciaba que había mejorado enormemente la calidad del aire, no me lo hubiera creído, pero me dio una rabia, pero una rabia que te cagas, ¿no? Porque decía, o sea, no es justo, no hay derecho a que construyamos unos modelos de vida en donde lo que hace que no enfermemos, que podamos respirar sin miedo, no sea una política pública que cuida a la gente y la sitúa como prioridad, sin una desgracia horrible que se ha llevado por delante a un montón de viejitos en residencias sin que hayamos podido ni darles la mano ni darles un beso, que se ha llevado por delante o que ha encerrado a mujeres con sus maltratadores en las casas sin poder salir, y que ha hecho pasar miedo a personas que estaban en sus viviendas y no sabían si al día siguiente iban a poder hacer la compra o no, o que ha angustiado a personas que sus hijos e hijas tenían que conectarse a las clases online y no tenían ni internet ni un ordenador desde el que el poder hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la trampa de civilización, es decir, el hecho de que cuando creemos que las cosas van bien, lo que estamos haciendo es sacrificar la vida, ¿no? El haber asumido como una especie de religión esa lógica de sacrificio en la que terminamos asumiendo que todo merece la pena ser sacrificado para que la economía crezca, ¿no? Como bien sagrado, como bien absoluto. Y yo creo que eso sí que ha sido posible verlo, es decir, yo conozco gente, no sé si conoces tú, pero conozco gente, por supuesto no la más precaria, por supuesto no la que estaba en unas condiciones de miseria más grande, que el periodo de confinamiento lo ha vivido también como un periodo de pequeña liberación, es decir, de no tener que acudir a un puesto de trabajo al que no le ve sentido, no tener que pasarse hora y media metido en un medio de transporte para ir a su puesto de trabajo y luego volver. Es decir, que permite analizar el tipo de sociedad que hemos creado. O sea, es que no... La información científica que está saliendo lo que está mostrando es que en los lugares donde se ha respirado aire contaminado en los últimos 10 años, la mortalidad del virus ha sido mucho mayor, ¿no? Es decir, que generamos sociedades y políticas que matan a la gente. Yo creo que las experiencias que más recoge, ¿no?, desde México hasta Catrina, de las redes comunitarias que generan y sostienen la vida, ¿no?, y la hacen posible, yo creo que es lo que más hay que recoser y remontar, porque creo que además ha habido redes nuevas, que tienes toda la razón, pero también ha habido las redes que ya venían, aunque fueran frágiles y precarias, ya preexistentes, ¿no? Y de repente, pues un grupo de la PA de un barrio, pues sirve para distribuir alimentos, o sirve para saber qué personas ¿no?, de edad avanzada están en soledad y necesitan más apoyos, ¿no? Y esas redes, por decirlo así, sirven para los rotos y descosidos ¿no?, del capitalismo, por decirlo, Sí, totalmente. del mercado, por supuesto. Y esas redes, yo creo que a lo largo del tiempo cuando ha pasado toda esta crisis, esta y la anterior, resulta que lo único que ha quedado de pie han sido esas redes que cada día, ¿no?, que construyen democracia cada día, porque a estas alturas pensar que la democracia es votar cada 4 años, ¿no?, en una urna para programas que se acaban por no... pues es una concepción realmente empobrecedora de la democracia. Yo creo que además no solo son redes que generan cuidados, sino que además generan comunidad y generan también democracia. Y
Y en positivo o negativo, yo creo que también que las contrarredes, ¿no? Esa ibris o esa bilis, ¿no? A la hostilidad, al resentimiento, al miedo, a la verticalidad de los autoritarismos fascistas, o como haya que definirlos, también pueden hacer mucho daño, de hecho hacen mucho daño, pero también, o menos el ciclo histórico es que duran lo que duran, porque lo que generan es lo que generan, o sea, no pueden generar más que más resentimiento y más odio, aunque también es verdad que hay contralecturas de que también en el fondo el espejismo de esos populismos de derechas es un imaginario comunitario que no tiene nada que ver con ninguna comunidad porque es una jerarquía piramidal absolutamente, ¿no? De obediencia de vida y de un salvador que va a tener soluciones fáciles para problemas complejos. Pero claro, habrá que decir que 12 gobiernos europeos están hoy ya condicionados, ¿no? Por la tensión, la presión o los acuerdos directos con fuerzas de extrema derecha. Y lo otro yo creo que el concepto es el que dices, que es el de la trampa civilizatoria, ¿no? Y dónde está la salida al laberinto, cuál es el hilo de Ariadna que hay que seguir. Y yo creo que eso sí que está claramente escrito. Yo creo que no hay salida ni democrática, ni pacifista, ni feminista, ni ecologista en el actual orden caníbal del mundo, que es este capitalismo que ya no sé cómo, ¿no? Qué epíteto ponerle, ¿no? Y en cambio, aunque hay muchos, yo creo que siempre, por decir esa sensación de que también otros sectores sociales, otras personas, otras posiciones sociales también han llegado a esa conclusión. Yo siempre cito a Antón Costas, que ha sido presidente del Círculo de Economía en Cataluña, del CERCLA, una de las patronales más importantes, que habla de capitalismo zombie. Y Miquel Puig, que es un liberal, habla de capitalismo suicida. Entonces, incluso, ¿no? Dentro del propio ámbito económico, ya ven que esto es una rebelión permanente contra los límites, por citar a nuestro querido Albarrico, y que eso es el capitalismo, una revolución permanente contra los límites, y por tanto la revolución es un freno de emergencia, por decirlo en términos de Walter Benjamin, ya que este otoño ha hecho pues 80 años, ¿no? De su muerte huyendo del nazismo aquí en Portbou. Por tanto, yo creo que sí que la respuesta está construida, es una salida feminista, ecologista, o sea, todos los grandes retos, ¿no? Del siglo XXI, y el problema es cómo esa base se va haciendo, ¿no? Cada vez es más grande y otro de los dramas de la trampa civilizatoria es que, claro, la bilis y la ibris del capitalismo van en portaaviones y las alternativas vamos a pie o vamos a ver o vamos en bicicleta, ¿no? Y estar a tiempo de llegar a tiempo todavía. Yo creo que te encuentras también, o yo al menos tengo alrededor la sensación de una tremenda impotencia de la política, porque hay personas que claramente no quieren, que tienen otras prioridades y las tienen desde hace tiempo. Pero hay compañeros y compañeras que están ahora mismo ocupando puestos políticos que querían y saben, ¿no? E interiorizan una absoluta impotencia política que a mí tengo que reconocer que muchas veces me pone de los nervios porque tengo la sensación de que hay cosas que no se han intentado. Es decir, que yo cuando tantas veces que se dice es que con este discurso no se gana nada, y dices, bueno, pero que con el otro discurso tampoco es que se haya ganado mucho, y esto no se ha intentado, ¿no? Es decir, me da mucha rabia que creo que a veces en la política institucional, y algunos compañeros y compañeras, otros no, pero algunos compañeros y compañeras que han llegado, yo creo que están utilizando una enorme desconfianza y desprecio por las propias personas a las que supuestamente quieren emancipar, ¿no? A mí me pone enferma cada vez que escucho a alguien en el ámbito de la política que te dice, no, mejor hablar de cómo esto va a influir en el recibo de la luz, en lo que van a pagar las personas, porque esto la gente lo entiende. Los problemas de civilización no. Y me parece de un desprecio, y me parece de un clasismo intelectual y político brutal, ¿no? Es decir, yo en eso soy muy anguitista. Es decir, Julio Anguita jamás renunció
jamás renunció, como un maestro incombustible que era, a que las personas se hicieran responsables de los propios cambios y de la política que les afecta. Y cuando digo responsables y no culpables, que es otra cosa distinta. Porque en hacerte responsable de algo es en el único lugar en el que hay agencia para poder cambiarlo, para poder articularte y cambiarlo. Si tú no te haces responsable, ¿cómo tú le vas a decir a un padre o a una madre que lo único que le importa es pagar la factura de la luz y no le importa lo que le va a pasar a los hijos e hijas que está criando dentro de 15 años, 20 años? Es mentira, claro que les importa. Otra cosa distinta es que no se vea, esté oculto o haya una distracción permanente además que te ayuda a escaparte de las cosas que no te apetece mirar y te ayuda a no hacer el previo ejercicio doloroso que es asumir la derrota del proyecto civilizatorio que se había vendido como bueno. Eso hay que entenderlo, hay que pasar por ello, tú tienes que sentir ese dolor. Y como dice Rebecca Solnit en el libro, no es cierto que del dolor emerja solo desesperanza. Del dolor emerge la rabia, emergen las ganas, emerge el amor, el ansia de protección, que nos permite activarnos también políticamente. Entonces, negar a la gente la capacidad de sentir miedo o dolor ante el modelo monstruoso que hemos creado es negar la capacidad de agencia política, y a mí eso me pone de los nervios, sinceramente, ¿no? Me pone enferma, ¿no? Al igual que las escapadas intelectuales, que a mí me parece, yo estos días no sé si viste hubo bastantes artículos que salieron, algunos de compañeros muy queridos míos, ¿no? Que decían, el coronavirus no es el virus es el ser humano. A mí me pone enferma esas escapadas también despolitizadas y completamente simétricas de todo, ¿no? Claro, yo no creo que el ser humano sea una plaga. El ser humano es capaz de cosas maravillosas y es capaz de cosas estupendas, ¿no? La plaga es las formas dañinas y además, digamos, acientíficas en el buen sentido de la palabra ciencia, de haber organizado materialmente la vida. Ese es el virus. El virus, la plaga es el capitalismo, la plaga es el patriarcado, la plaga es el racismo y el colonialismo estructural. Esas son las plagas que se están llevando por delante la vida, no el ser humano, ¿no? Entonces, era como todos estos discursos que decían, de repente la naturaleza brilla porque hay jabalíes en el centro de la ciudad, ¿no? Y dices, a ver, que no es que haya jabalíes en el centro, o sea, que todos los días tienen que seguir entrando y saliendo cientos de camiones para mantener el metabolismo urbano y que comamos y se lleven nuestros residuos, que todos los días tiene que entrar petróleo, carbón y gas natural, ¿no? Quiero decir que ahí hay todo yo creo que esa impotencia política que se muestra y que genera además una tremenda desafección que a mí también me parece peligrosa, ¿no? Una desafección política que no quiero confundir con la afección a determinados representantes políticos o determinadas dinámicas de partidos, ¿no? Pero es que necesitamos más afección a la política que nunca, a la política por abajo, a la organización, a esa política con mayúsculas, ¿no? Y esa parte o sea, reconozco que me da un poco de rabia y a la vez me preocupa, ¿no? Pues mira, es una preocupación como tantas compartida. Y también es verdad que a veces no sabes si debatirte entre la indignación o la empatía, ¿no? Cuando dices personas que conocemos que han entrado en el mundo de la gestión al final y no de la transformación, y que conocen los límites de lo institucional, que no son unos límites fatales, sino que son unos límites construidos políticamente para que cambien, para que sea muy difícil cambiar las cosas. Pero claro, yo también a veces me quedo absolutamente pasmado, ¿no? o atónito con ese cinismo, incluso democrático, ¿no? Decir, no os preocupéis, o incluso con esa nueva llamada a la cultura de la delegación, ¿no? De no, ya lo haremos nosotros, no os preocupéis, ¿no? Cuando en verdad, si vamos a ir a un sitio mejor, efectivamente, es porque hay política en minúscula para mí, pero que es la mayúscula, que es cotidiana. Es decir, puedes estar en una asociación de vecinos y vecinas, puedes estar en tu sindicato, puedes estar en movimientos sociales de nuevo cuño, puedes estar defendiendo tu centro de atención primaria para que no haya más recortes, puedes estar en una red de apoyo a personas
refugiadas tienes tanto repertorio, ¿no? Que al final no puedes con todo, tienes que escoger, ¿no? Dónde crees que puedes aportar más, ¿no? Entonces, ahí también a mí me ha recordado incluso a las previas del 15M, ¿no? Cuando se hablaba tanto del fracaso de las izquierdas, obviamente, ¿no? Al fin y al cabo, la agenda Schroeder 2010 está, ¿no? Está redactada en el año 2000 y es recorte de derechos sociales, privatización de la sanidad, o sea, no era ningún programa neoliberal fruto de una crisis del 2008. Está hecho en el 2000, ¿no? Y ya está prevista cuál va a ser el futuro de los trabajadores y las trabajadoras en Europa. Y yo creo que además en lo político y juntando lo social, también es verdad que hay polarización porque hay mucha fragmentación social. Aquí siempre hemos dicho que, ¿no? Que ya no somos un solo pueblo, que ese fue, ¿no? el gran lema unitario en el antifranquismo, sino que nos guste más o menos, nos tiene que gustar muy poco, somos tres. Porque, como dice el informe FOESA, en Cataluña solo un 45% vive en patrones de plena integración social, y eso también incluye una mirada crítica sobre patrones de consumo, desaforado, etcétera, un 35% en la precariedad y un 20% ya en los rigores de la exclusión social más cronificada. Eso necesariamente genera tres dispositivos políticos diferentes. El primero, que es el integrado, que vota, que participa, que incluso tiene mecanismos de influencia. El precario, que ha generado cosas preciosas como la PA. Y el excluido, que sí, la exclusión socioeconómica siempre es exclusión cultural y exclusión política. Pero me da mucho que pensar, ya que citabas ¿no? a nuestro querido Julio, pues eso, ¿no? Que además yo tuve la suerte de, cuando era un chavalillo con 17, 18 en la universidad, una conferencia de estas que prácticamente te lo cambia todo, ¿no? Y te dice cómo se cambian las cosas, pues se cambian así, desde abajo, ¿no? Día a día, gota a gota y red a red. Pero me recordaba lo del 15M, pues cuando Ofe o Wallerstein decían por qué fracasaba la izquierda, ¿no? Y por qué la arrogancia, la soberbia o la prepotencia, una vez entran en una institución de poder, resulta que, bueno, pues que se olvidan de los sectores más desposeídos, que mantienen una lógica terriblemente vertical y delegativa, que son nada porosos a nuevas demandas emergentes y que rápidamente entran en una fase de connivencia con los poderes fácticos, sea pragmática o sea hiperrealista, ¿no? Pero eso no cambia las cosas, ¿no? Las acaba reproduciendo. Y la verdad es que creo que desde nuestra perspectiva no hay dentro sin afuera, ¿no? Y claro, muchas veces cuando entras dentro, la cooptación voluntaria o involuntaria, el vaciado o la pérdida ¿no? de capacidad de los movimientos sociales es un problema, y en cambio es como sisífico, ¿no? Y ahora volvemos, ¿no? Yo creo que volvemos otra vez a la afuera para esperar que algún día haya una dentro, porque creo que todos aspiramos, ¿no? A instituciones comunes, ¿no? que nos permitan, ¿no? que nos permitan autogobernarnos y decidir en común tantas cosas que hay que decidir en común. Pero sí, yo creo que lo de incluso la izquierda en este momento dado, pues pues deja mucho que... Bueno, la izquierda institucional, si quieres, sí. Pero los márgenes que tenían que ser más anchos cada vez se estrechan más, ¿no? Claro, sí. Estamos en unas fases que, bueno, veníamos a cambiar las cosas, no que las cosas nos cambiaran a nosotros, ¿no? Sí, a ver, yo también planteaba la crítica desde la empatía, ¿eh? Y además no quisiera caer en la cosa esta típica de generalizar, porque en los espacios, bueno, ha habido mucha gente que ha accedido a los espacios recientemente, a los espacios institucionales, y se ha mantenido con muchísima dignidad, con costes a veces muy tremendos, ¿no? Y que han sabido manejarse y mantener posturas en entornos que son tremendamente complicados, porque la presión por todas partes es absolutamente brutal, ¿no? Es decir, que yo también lo planteo desde la empatía. Sí que es verdad que creo que antes o después una cosa, por ejemplo, que el último ciclo de movilizaciones planteó y luego quedó completamente abandonado. O sea, para mí es muy importante no solamente el qué dentro de la institución, sino los cómo. Y son importantes los cómo porque yo creo que es absolutamente imposible mantenerte o sin ser cooptado o sin enfermar, básicamente, que también le pasa a mucha de la gente que ha entrado en estos espacios, ¿no? Sin generar modelos de organización y de acción política
que incorporen algunas de las cosas que estamos planteando que son necesarias para la sociedad, es decir, modelos que no sean jerárquicos, modelos no, digamos, de una representación política pues violenta, basada en la potencia, en la bronca. Yo insisto mucho en esto, pero si no creas espacios en donde sea posible gestionar la diversidad de una forma más o menos sana, gestionar el conflicto de una forma más o menos sana, si no aprendemos eso, claro, es que es francamente difícil que podamos abordar muchos de los problemas que tenemos en los afueras también, ¿no? Es decir, que además ahora mismo se mezclan con problemas importantes, ¿no? Estos días estaba un poco dándole vueltas a cómo se han manejado, por ejemplo, las cifras de personas contagiadas y personas muertas en todo el tema de la pandemia, ¿no? O, por ejemplo, cómo se manejan a veces las cifras pues, de mujeres que sufren violencias machistas o no. ¿A qué me refiero? O sea, la posibilidad mínima de poder mantener un diálogo y una deliberación que nos permita hallar más o menos desde posiciones ideológicas confrontadas incluso, encontrar o consensuar mínimamente algunos aspectos que definan qué es el interés general, pasa desde mi punto de vista por lo menos por pisar un suelo mínimo de hechos que sean compartidos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el problema es que toda la lógica de la fake news, de la propaganda, de la mentira, lo que hace es, en primer lugar, equiparar y poner en el mismo plano, por ejemplo, décadas de investigación científica con una opinión, ¿no? Con una ocurrencia. O datos, aquello, fíjate que yo siempre he sido bastante poco cartesiana, ¿no? Pero que pone en cuestión aquello que puede ser contado, pesado o medido, y ni siquiera es un punto, esa lógica reduccionista, pero de aquello que puede ser contado, pesado o medido, ni siquiera es un punto de acuerdo para desde ahí poder discrepar y arrojarte los trastos, pero sobre ese suelo mínimo, ¿no? Claro, el hecho de que la mayor parte de la gente dispongamos a la hora de razonar o a la hora de analizar, juzgar el mundo y actuar en él de un punto de partida de hechos radicalmente distinto, lo que hace es meterle un pepinazo a la línea de flotación de cualquier planteamiento democrático, ¿no? Y no estoy hablando ya de la democracia así más naif, sino que para ponernos de acuerdo, al menos tiene que haber unos hechos mínimos que podamos considerar que son así, ¿no? Es como, yo que sé, ahora la palabra clave durante los últimos meses así también ha sido en ese sentido el negacionismo, ¿no? Primero fue el negacionismo de cambio climático, antes el del agujero de la capa de ozono, anteriormente el del daño del tabaco a la salud, y hay como una estrategia que impide la deliberación, que impide el diálogo, que impide el encuentro, que se basa básicamente en el negacionismo de las cosas más básicas, ¿no? En el extremo, el negacionismo, el negarle la condición de humanidad a personas que son convertidas básicamente en amenazas o en negocio, ¿no? Es decir, las personas migrantes que están atravesando estos días, que se están ahogando hasta con una patera, convertidas en un problema de seguridad y no en un problema de derechos humanos, ¿no? O los viejitos y las viejitas que morían en las residencias, convertidas en la materia prima del negocio de las residencias y con disputas sobre el número de personas que han muerto. Quiero decir que eso es una cosa tremendamente preocupante, y allí el entramado de los lobbies que construyen deliberadamente los negaciones, que mueven dineros, ¿no? Con todo lo que son ahora mismo una buena parte de los medios de comunicación y de agendas mediáticas, claro, suponen un problema bestial a la hora de, porque luego cuando te vas al terreno de lo concreto, al terreno de quien puede pagar la factura de la luz, quien no puede, las formas de encontrarte en eso concreto son algo más sencillas. No digo que sean fáciles, también hay tensión, pero son más sencillas, ¿no? Pero yo tengo, vamos, miembros de la familia
de estos que son así de derechas, que claro, cuando empiezas a hablar tienes que empezar a remontarte, no, pero mira estos datos, no, pero mira, y sacas una lista y ellos sacan otra, y es como dices, dónde está el punto en el que pisamos para poder hablar, para poder entendernos, ¿no? Y desde mi punto de vista, yendo a la base, ese punto es la ecodependencia y la interdependencia, pero necesitas hacerlo por abajo, ya no lo puedes hacer, desde ahí puedes reconstruir por abajo, no ya en un plano de discurso político que no tiene anclaje físico y material. No sé si me explico. Perfectamente. Yo creo que perfectamente, porque, o demasiado perfectamente, porque entonces la pregunta es muy larga, ¿no? Esa polarización, ¿no? Incluso en nuestras vidas cotidianas con personas que sí compartimos lo mismo, ¿no? y que resulta que además la COVID resultaba que nos pasaba a todos lo mismo al mismo tiempo, por una vez en nuestras vidas, ¿no? No ha sido posible ese punto común, ¿no? De reconocer, incluso de alteridad, de reconocerlos los unos a los otros, ¿no? Y me hace pensar, incluso cuando pensamos cuánto va a costar de construir, ¿no? La arquitectura neoliberal, o cuánto va a costar de construir el destropopulismo, ¿no? Porque en pura dialéctica la democracia no cae del cielo. Se pelea, se defiende, se construye cada día, pero la desdemocracia también, ¿no? Entonces, ¿quién se organiza para sabotearla y cómo han descubierto, ¿no? En ese negacionismo que, como bien dices, sirve para todo, ¿no? También para la violencia machista criminal, ¿no? Y diciendo, ¿no? Esas lógicas con centros de poder enormes que en el fondo no deja de ser quien lo ha planificado, ¿no? Sectores duros, ¿no? Que son los que más se benefician y más cotizan, ¿no? Y más se enriquecen con el actual orden global de las cosas, ¿no? Y eso, ¿no? ¿Cuál es el punto en común? Nos tenemos que discutir de las cifras, ¿no? Y yo creo con Chesterton que hay que creer en la reserva india de los hechos, ¿no? Después las opiniones pueden ser muchas, ¿no? Pero ya cuando alguien desmonta la reserva india de los hechos, ya no hay posibilidad de nada. Es nihilismo puro. Y sobre el nihilismo, muy peligrosamente, ya sabemos lo que se construye, ¿no? O sea, lógicas de autodestrucción que no nos llevan, no es que no nos lleven a ninguna parte, nos llevan a sitios peores. Pero esa lógica también de las redes sociales, ¿no? Que nada, que con un titular ya te convences de que Trump, ¿no? ha perdido las elecciones porque hay un fraude masivo orquestado por la gran conspiración mundial. Bueno, pues hay 70 millones de personas. A mí, más que Trump, me preocupa que hay 70 millones de personas. Claro, claro. Y eso es lo que hay que, ¿no? que desmontar. Yo me acuerdo cuando en los primeros días o primer mes de confinamiento, siguiendo lo que decías, que también, ¿no? Al final, cuando te das cuenta, al cabo de 10 días, ¿no? Que ves todo lo que está pasando en el barrio, en la escalera, es que llegue para quedarse, no la COVID, sino ese, Sí. ¿no? Sí. Que yo diría que es innata, ¿no? Que es innata que después, porque es verdad, la alteridad al final es tener la mínima empatía de ponerte en la piel del otro, pero sobre todo de la otra, como hipotético lugar de uno mismo, ¿no? O sea, yo también puedo ser el otro, yo también puedo ser el que lo pase peor o el que sufra. Y yo creo que eso, por suerte, es una construcción cultural también, si quieres, pero tiene algo también de lo que tú decías, justicia maternal, que está ahí, ¿no? Que es pues eso, el dolor ajeno, sentirlo como propio, o preocuparte por el sufrimiento que puede tener ¿no? otro semejante, por decirlo así. Ya sé que la lógica de Reagan y Thatcher era todo lo contrario, ¿no? Todo es individuo, tú no te preocupes, solo preocúpate de ti mismo, ese mito absolutamente fantasioso, criminal y nihilista de que uno solo se puede salvar, solo en base, obviamente, a lo peor de la condición humana, ¿no? Que es la dominación, la imposición, la violencia, etc. Pero yo creo que siempre decía que llegue para quedarse, ¿no? Y se vaya, obviamente, la enfermedad lo antes posible. Y creo que el otro día leía también, ahora no te sabré decir dónde, pero que nos pasa lo que nos pasa y hay tanta, ¿no? segmentación o fragmentación porque de esa trampa civilizatoria que no queremos asumir, es decir, que esto ha sido un fracaso, ¿no? Y que está siendo un fracaso y que quien no cuida su casa
que es el planeta, se está suicidando, eh, estamos en diferentes fases del duelo. O sea, hay gente que todavía está en la negación, es decir, esto no está pasando, y hay gente que ya ha pasado las 5 fases en psicología social, del duelo, ¿no? De la negación, de la rabia, ¿no? A la reconstrucción, por decirlo así, ¿no? Porque todos somos heridas y cicatriz, por decirlo así, entonces aprender, ¿no? Y otros están en la fase de aprendizaje, o sea, del dolor nacen muchas esperanzas, ¿no? Y del dolor nacen también cosas impresionantemente humanas. No sé cómo serán los ciclos, si todos llegaremos al mismo punto al mismo tiempo, pero sí que sí que es cierto que eso, que convivimos con realidades muy dispares, y que lo que más falta hace, que lo has apuntado tú y no sé cómo, es ese suelo común, ¿no? Es decir, bueno, vivimos exactamente en el mismo planeta, ¿no? Lo que me recuerda a un debate no muy lejano, ¿eh? En la tele suiza, entre el presidente de Nestlé, un extraño debate en la tele pública, el presidente de Nestlé y Jean Fiebler, el sociólogo, ¿no? Y la pregunta era, ¿en qué mundo vivimos? ¿No? Y eran 2 programas diferentes, eran 2 planetas distintos. O sea, el de Nestlé decía, en el mejor de los mundos posibles, y se centraba en lo tecnológico, en lo nanotecnológico, en las virguerías que hacen las máquinas, y el otro le decía, ¿pero en qué mundo vives? O sea, si mueren cada día 8.500 personas por hambre evitable, lo sustantivo es evitable, porque si es evitable, o es un delito o es un crimen, ¿no? Porque si lo podemos evitar y no lo hacemos, habla más de nosotros, ¿no? Que es lo otro que me preocupa, que yo creo que en el intento de desmontaje neoliberal, la victoria más importante del neoliberalismo, que son muchas, pero yo creo que la más importante, que todavía hay que construir en una parte esencial, es la victoria cultural, ¿no? Y que nos ha subsumido en un régimen general de indiferencia, que choca frontalmente con lo que decíamos de ponerse en la piel, en la piel, en la piel del otro. Pero bueno, claro, entre tanta, ¿no? Entre tanta noticia, ¿no? Que nos vuelve a atropellar las malas noticias, por decirlo así, yo creo que sí, que hay que agarrarse, ¿no? Con la esperanza entre los dientes, por decirlo así, como diría John Berger, a eso que está pasando, ¿no? Y que anticipa, ¿no? Que el tráiler o que el spoiler puede ser distinto, y por eso yo creo que además, ¿no? Eh, la política siempre tiene algo de memoria, ¿no? Y algo de futuro, ¿no? Y por eso es imprescindible, ¿no? Y es inevitable incluso el hecho político, ¿no? De que nos juntemos y de que busquemos cómo podemos convivir en otros marcos. Pero tengo esa pesadez de pesimista antropológica de que ves los poderes, lo que están hablando, ¿no? El Estado, y en Cataluña igual, o sea, la respuesta ya no es biológica, es política. Hay personas que siguen planteando un futuro luminoso delante tecnológico que solamente es viable poco tiempo y para un sector de privilegio, eso no nos podemos olvidar, puede haber un sector de privilegio que en dinámicas completamente ecofascistas siga durante unos decenios más sosteniendo estilos de vida despilfarradores, y luego está todo lo que nos queda por debajo, ¿no? Que es como construir una vida en común en donde se puedan satisfacer las necesidades de las personas. Y en ese marco, por un lado, las distopías han sido, y los relatos distópicos han sido necesarios desde mi punto de vista, y lo son aún, porque, digamos, solamente desde la pura consciencia de la monstruosidad podemos, o sea, ya no nos vale con meros retoques al modelo, como se decía en los años 90 de desarrollo sostenible, sino que para mitigar la mayor parte del dolor hacen falta unos cambios tan profundos que que yo creo que es inevitable un previo shock del tema de asumir en dónde estamos y el horror que tenemos por delante. Por tanto, yo defiendo que los relatos distópicos han tenido y aún tienen un sentido. Ahora bien, necesitamos también empezar a pensar utopías que no sean naif, sino generar horizontes de deseo para la mayor parte de la gente que puedan ser compatibles con las condiciones materiales que los posibiliten, ¿no? Y en ese sentido, me parece, yo, por ejemplo, estoy siguiendo bastante algunos trabajos que desde el campo del arte se están haciendo, que me parece que son súper potentes, porque yo creo que ahora mismo hacen falta películas, relatos de ficción, series, poesía, performance, música, que de alguna manera nos ayuden con otros lenguajes que no son solamente los de los datos y la racionalidad, a tratar de atisbar
esas formas de vida que pudieran ser deseables, por ejemplo, en el sentido en el que señalábamos de aquellas personas, ya sé que no son todas, las que vivieron un confinamiento en unas condiciones de más o menos protección, que pudieron ver que un estilo de vida con mucha menos movilidad, con unos niveles de consumo mucho menores, tenían también elementos tremendamente placenteros y elementos tremendamente positivos. Yo creo que todas esas cosas hay que ayudar a verlas, hay que crear, digamos, utopías que sean deseables para la mayor parte de la gente, ¿no? Yo creo que por debajo, en la política que decía David, la política cotidiana con minúsculas, que es la que yo llamaba política con mayúsculas, porque me parece que es la verdadera política, no esa forma de construir. Tenemos mucho pasado, es decir, lo que se ha ido construyendo no exento de contradicciones dentro de la economía social y solidaria. Cuando vemos, por ejemplo, a la PA, ¿no? la plataforma de afectados por los desahucios, cuando vemos las redes de cuidados compartidos que están surgiendo en montones de lugares, yo creo que tenemos campos para ir pensando cómo podemos reorganizar eso. Al igual que yo sigo sin renunciar a la posibilidad, por ejemplo, que ofrecen los procesos municipalistas. Digo municipalistas por ser los más centrados y los más cercanos al territorio, ¿no? Esa alianza virtuosa que se produce entre el tejido social organizado y una institución que le respeta, y un tejido social organizado que también respeta a la institución y que se convierte, digamos, en motor de cambio y en motor de transformación. O sea que yo sí que creo que hemos tenido experiencias realmente importantes para comprobar que sí que se puede, ¿no? Y que por ahí vamos a seguir construyendo, incluso aunque no cambie la globalidad, porque al final un colapso socioecológico no se vive. O sea, hay una forma patriarcal de entender el colapso, entenderlo como una especie de pelota que explota por encima de la tierra y de los cuerpos a la que no tenemos posibilidad de meterle mano, ¿no? Pero al final, los colapsos, las humanidades sí que tienen experiencias de afrontar colapsos y se viven en los territorios. Y en los territorios y en los cuerpos concretos no da igual cómo se afronten. Se pueden afrontar de forma resiliente y es posible hacerlo, o se pueden afrontar de forma absolutamente totalitaria, violenta. Y entonces por eso yo le doy tanta importancia a lo que construimos para resolver necesidades concretas de personas en los territorios, no desde la autarquía, no desde el aislamiento, sino desde lo político y conectado con otras, ¿no? Y a mí, por suerte, me vino a la cabeza Pere Casaldàliga, que nos ha dejado este agosto, y que venía a decir, de la distopía a la utopía se pasa con la eutopía, que son los buenos lugares. Los buenos lugares que sabemos construir entre todos y todas, donde cabemos todos, ¿no? Y donde podemos bailar juntos, por decirlo así.